alcanzamos a llegar más o menos por acá. Si la memoria no me falla. Yes. Así es, chiquillos. ¿Explicamos esto, no? No, ahí quedamos. Ya, maravilloso. Muchas gracias. Y recuerden, chiquillos, que si por cualquier razón tienen algún aparato tecnológico encendido o como de fondo, el volumen bajo, ya para que no se escuche el eco y no escuchar que están viendo verdad oculta. Bien, vamos entonces a hablar de nuestra querida y hermosa cordillera de los Andes, chiquillos. La cordillera de los Andes es la principal forma geográfica que existe en el país, ¿ya? Es la que ocupa más espacio, más volumen, y por lo tanto también es la principal que atraviesa el país de norte a sur, o sea, de cabo a rabo de Chile tenemos cordillera de los Andes, ¿ok? Eso no lo pueden olvidar. Es una cordillera joven, alta, maciza, o sea, es contundente, es corpulenta, ¿ya? Y volcánica, ¿ok? Esas características definen a la cordillera de los Andes. Joven, joven pensando, estimado, en lo que son los tiempos del planeta, los tiempos geológicos. Evidentemente cuando me refiero a joven, es que tengo unos pocos millones de años. Ya, no me refiero a que tenga 500 años. No, no, no. Millones de años estamos hablando. Son escalas temporales completamente diferentes, la del tiempo humano con la del tiempo geológico, con el tiempo del planeta. ¿Ya? Es alta, de hecho, la máxima altura fuera de los Himalayas está en la cordillera de los Andes, que es en la Concagua, que lo comparten Chile con Argentina, pero la cima está en territorio argentino, ¿ya? Y es un poquito más alto que el Ojos del Salado, creo que está cercano a los 7.000 metros, puede ser un poquito menos quizás, un poquito más. Como ayer dijeron, creo que fue alguna compañera que se dio el tiempo de buscar la altura del Ojos del Salado, que eran 6.800 metros y fracción, que es el cordón, es la montaña más elevada de Chile, que es un volcán en este caso. Recuerden que el Ojos del Salado es un volcán, ¿ya? Presenta una riqueza mineral. De hecho, si nosotros pensamos, así a vuelo de pájaro, en forma muy rápida, nos daremos cuenta de que los principales yacimientos mineros por lo general están en altura, están en montaña, no están a la orilla de costa, ¿ya? Eso te demuestra que la gran parte de la riqueza mineral del país en la actualidad viene de esta cordillera o sectores cercanos a la cordillera, ¿ya? Eh, en cuanto a la altitud, a la altura de esta cordillera, chiquillos, las mayores alturas están en el norte y la altura comienza a decrecer, comienza a disminuir mientras avanzo hacia el sur del país, ¿ya? Es por eso que la altura mayor de Chile está en el norte, el Ojo del Salado está en la región de Antofagasta, ¿ya? Y así va disminuyendo progresivamente su altura hasta llegar a 1.000, 2.000 metros de altura, ¿ya? Que no deja de ser una altura considerable, pero en comparación a los 5.000, a los 6.000, casi 7.000 metros, eh, queda chico, ¿ya? También, chiquillos, esta formación geográfica cumple el rol de biombo climático. Ubican lo que es un biombo, ¿cierto? Sí, profe, lo que separa a Eh, los pacientes de los médicos. Eso mismo. Esa, que probablemente nosotros no lo conocemos, porque siempre el médico te dice, ubícate ahí, cámbiate de ropa ahí, o deja tu ropa ahí y colócate la bata, ya cuando te hacen algún examen. Bueno, eso se llama un biombo, ¿ya? ¿Y qué gracia tiene tener un biombo climático? Es que en el fondo lo que hace es protegernos, o proteger el territorio, de condiciones naturales que a nosotros no nos afectan. Por ejemplo, es poco común que Chile tenga tormentas, o tenga huracanes, por ejemplo, o que tenga episodios de lluvias fuertes en verano, exceptuando en la zona norte donde tenemos este fenómeno que le llamamos coloquialmente el invierno boliviano. Pero, por ejemplo, nuestro país vecino Argentina, en enero o en febrero hay lluvias importantes, llueve en cantidades grandes, sobre todo en la zona costera, ¿ya? Y el biombo climático, esta frontera que se genera naturalmente, nos protege de eso, ¿ya? También hace que, por ejemplo, se generen fenómenos de precipitaciones por relieve, que se llaman las lluvias orográficas, que en el fondo la masa de aire choca con la cordillera y cuando tiene que elevar para pasarla, al elevarse va disminuyendo su temperatura, llega al punto de condensación y cae agua, ¿ya? Que también es un tipo de precipitaciones que se da en Chile, sobre todo en la zona de alta montaña, ¿no? O en la cordillera. También
históricamente la cordillera cumplió un rol para el control de enfermedades. ¿Cómo? En el fondo, al ser una frontera natural, algo que nos separa con nuestros vecinos, hacía más difícil que llegaran determinadas enfermedades, eh, plagas, por ejemplo, se le hizo muy difícil el paso, ¿ya? Por lo tanto, teníamos cierta protección. A su vez, esto también tiene un efecto negativo, chiquillos, del aislamiento, que quedamos desconectados por mucho tiempo de nuestros vecinos. Hoy en día, en la actualidad, no se siente tanto porque los caminos están más desarrollados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las rutas aéreas es muy factible conseguir pasajes para ir a Argentina, para ir a Perú, ¿ya? Bueno, en un contexto de no pandemia, ¿ya? Y lo mismo, las autopistas, los caminos del internacional, que coloquialmente le llamamos, que pasa por las afueras de Quillota, o del área urbana de Quillota, eh, que nos conecta y finalmente llegamos al Paso de los Libertadores y podemos cruzar hacia lo que es territorio argentino, está mucho más pulido y mucho más trabajado que lo que era hace 80 años, 50 años. Entonces ya esta lógica de aislamiento no es como tal. Y de hecho, eso ha permitido también que lleguen plagas, plagas, por ejemplo, a las especies vegetales, ¿ya? Por ejemplo, supongo que ustedes saben que no pueden ingresar nada vivo o de origen animal de un país a otro, sin pasar por todos los mecanismos de control y declaración que tienen que hacer con el servicio agrícola ganadero, ¿ya? Hay casos de gente que no sabe y se trae, no sé, se trae fruta, se trae un quesito, ¿ya? Se trae un trozo de madera, y le dicen, ¿y por qué tengo que dejarlo? ¿Por qué tengo que quemarlo? ¿Por qué tengo que botarlo? Nadie sabe si trae alguna termita especial o algo por el estilo, por ejemplo, o trae alguna plaga, ¿ya? Cosas que han ido llegando con el paso del tiempo, con este mundo ya más conectado, que compramos productos del extranjero, a veces nos llegan, no sé, algún bichito, alguna plaga, alguna enfermedad a las verduras, a las flores, a los árboles, y eso puede generar problemas ecológicos, ¿ya? Eso antiguamente lo controlaba naturalmente la cordillera de los Andes, porque no había tanto contacto. Tenemos volcanismo, ¿ya? Alguien me acuerdo que si fue ayer o la semana pasada, preguntó, me dijo que la Calpana era un volcán. Sí, es un volcán, pero está inactivo, ¿ya? Es por eso que tradicionalmente se dice y se plantea, al menos a nivel escolar, chiquillos, que la región de Valparaíso es la única que no tiene volcanismo, es la que carece de volcanismo en todo Chile. Todo el resto del país tiene volcanes, o en todas las regiones del país hay volcanes activos, ¿ya? Eh, Creo que hace un par de días en la zona, si no me equivoco, en la región de Aysén, encontraron un nuevo volcán, por ejemplo, ¿ya? Generalmente cada cierto tiempo tenemos noticias de el volcán Villarrica, el volcán Chaitén, por ejemplo, que creo que fue 2011, 2012, un poquito antes, no lo recuerdo bien. Eh, Hay erupciones volcánicas en Chile. El volcanismo está presente y está presente principalmente porque eh, Chile forma parte del Cinturón de Fuego al Pacífico, ¿ya? Que es un cordón de volcanes que están en toda la cuenca del Océano Pacífico, eh, y que permiten también o llevan que se desarrollen actividades sísmicas. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos las placas tectónicas la semana pasada y vimos que la placa del Pacífico era una placa gigantesca, ¿ya? También estaba la placa de Nazca por ahí entre medio, y en todas esas zonas de borde de placa gigantesco surgen volcanes. Y eso explica, por ejemplo, que hayan volcanes en Chile, en Perú, que hayan volcanes en Centroamérica, en Estados Unidos, en Alaska, ya en Japón, en Nueva Zelanda, en todos estos países existe actividad volcánica en mayor o menor medida. De hecho, Chile tiene el récord de ser el país más volcánico del mundo, por ejemplo. Tenemos siempre los récords así como más, no sé si es trágico, pero sí típico récord de desastres naturales, por ejemplo. El país más sísmico del mundo, el país con mayor actividad volcánica, por ejemplo. Ojo, actividad volcánica no significa que estén todos en erupción, sino tener volcanes activos. O sea, que pueden entrar en actividad y liberar material a la atmósfera. Eso puede ocurrir en 100, 200 años, puede ser que no haya una erupción volcánica, por ejemplo, y aún así son considerados activos. Dime, ¿Lo puedo interrumpir? pregúntame, Sí, el volcán fue descubierto en la Patagonia ¿ya? y tiene una antigüedad de 5.000 años. ¿Viste? O sea, claro, Sí, pero es un volcán activo. sí, por eso te digo, o sea, yo en este momento no recuerdo el criterio que era para
declararon un volcán activo o inactivo. Sé que tiene que ver con el tiempo, pero no me acuerdo de verdad la cantidad de años. Son una chorrera de años. Y sí, fíjate, un volcán está hace 5.000 años presente y no lo habían como, no lo habían como registrado de que ahí había un volcán, ¿ya? De hecho, era en la Patagonia. No me acordaba bien en qué sector. Sabía que era muy al sur, pero gracias por el dato, chiquilla. ¿Eh? ¿Ven? Gente que se informa y lee los diarios más que uno. No, está súper Mate bien. grande, se llama ¿Cuánto se mate llama? grande. Lo bautizaron como mate grande. Mate grande, mira tú. No tenía idea el Sí, nombre en porque, honor a la cultura del mate que hay en la zona. bueno, sí, de hecho, debido a la influencia de nuestros vecinos argentinos, en el sur se toma bastante mate. Cuestión que yo no puedo entender de verdad porque no me puede gustar el mate. Tuve mala experiencia, la única vez que tuve mate tuve mala experiencia, no me gustó, así que nunca más volví a tomar mate. Pero sí no tenía idea. Mira tú, qué nombre más bonito en ese sentido, mándole ese sentido de pertenencia al territorio en el cual fue emplazado, o en el que está emplazado, mejor. ¿Ya? Esta cordillera de los Andes, chiquillo, de la que estamos hablando, que es volcánica, llega a un punto en el cual también se sumerge y no es visible ya, o se ve solamente la puntita de la cordillera. Sobre todo esto pasa bien al sur de Chile, cuando el país se comienza a atomizar, se comienza a convertir en una serie de islitas, ¿ya? Y se le da el nombre de Antartandes, porque después, en teoría, llegaría hasta la Antártida, ¿ya? Y también está deshabitada, prácticamente deshabitada. Vive muy poca gente ahí, gente sobre todo vive en la zona que se llama la precordillera, o sea, no va a vivir en 5.000 metros de altura, pero sí quizás entre los 1.000 y los 2.000 puedo todavía encontrar asentamientos de población, ¿ya? Pero sobre eso, donde ya comenzamos a hablar de un clima de altura, donde hay nieves eternas, mucha precipitación de carácter sólido, donde ya se hace complejo, por ejemplo, el acceso a servicios básicos, prácticamente no vive gente, principalmente debido al factor de las nieves y el frío, ¿ya? Ustedes sabrán que el cuerpo humano tiene una temperatura en la cual funciona, sobre eso es peligroso y bajo también es peligroso. De hecho, el cuerpo humano es bastante sensible en ese aspecto. Ahí probablemente las mamás me podrán ayudar más o la gente que ha tomado más temperatura que yo, pero creo que son 37,8 grados de temperatura, más o menos lo que te marca la fiebre o no, sobre eso, porque la verdad yo no me acuerdo. Sobre Correcto. 37,5 ya es temperatura. Ya, ahí en, Claro. 37 está dentro de lo normal, ya, 37,5 ya es temperatura. ya, ahí entonces, ustedes saben si sobre eso, nuestro cuerpo está ahí fallando y la temperatura de la hipotermia creo que son 35, 34 grados. Me puedo equivocar, pero no es más allá de ser, nuestro rango de temperatura es bastante escueto, bastante pequeñito, ¿ya? Así que cuando entramos después, aquí estaríamos en un grado de hipotermia, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, sobre todo los mayores de la tragedia de Antuco, de los conscriptos que lo llevaron a hacer un ejercicio de alta montaña sin la preparación suficiente y muchos jóvenes de 18 20 años terminaron falleciendo, ¿ya? Y eso se debió principalmente porque subieron a estas condiciones de alta montaña, estas condiciones de cordillera y no fueron preparados y el frío los terminó matando porque los pilló algo que se llama el viento blanco, que se da arriba en la cordillera, que en palabras simples es como una especie de tormenta de nieve, ya bien finita, que te hace prácticamente imposible ver y dicen que el principal riesgo es que como es tan finito puede incluso ingresar a tu organismo y tu temperatura corporal baja y si no estás preparado en un par de horas entras en hipotermia y al entrar en hipotermia tu cuerpo comienza a fallar y al final terminas falleciendo, ¿ya? Que le pasó a chiquillos súper jóvenes y fue tragedia nacional. De hecho, es uno de los episodios más tristes y trágicos que ha afectado al ejército de Chile en tiempos de paz, ¿ya? Pensando en que eran niños prácticamente que fallecieron por no por culpa de profesionales o de superiores que lo llevaron sin la preparación suficiente, ¿ya? Ahí tenemos entonces la cordillera. Aquí, en estas imágenes, la que está arriba es como un modelado hasta cierto punto en 3 dimensiones de lo que es la cordillera de los Andes, lo que se ve acá en blanquito. Me perdió el puntero, aquí está. Todo esto es prácticamente cordillera, ¿ya? Aquí ustedes se pueden dar cuenta de cómo el territorio se va atomizando, se va en el fondo cortando.
en cada vez en fragmentos más chiquititos se convierten en un montón de islitas, principalmente porque la acción del mar ingresa hacia adentro de lo que son los valles, que es un fenómeno que se llaman los fiordos, por lo general reciben ese nombre, eh, y este mar entra de tal forma, o mejor, o lo puedo ver de la otra forma, los glaciares y los grandes lagos que hay en el sur de Chile salen, en el fondo, y abarcan todo lo que es los valles y entran en contacto con el mar, y eso hace que este territorio quede completamente atomizado, ¿ya? Y por eso cuando uno quiere viajar principalmente a la zona del extremo sur de Chile, tiene que hacerlo principalmente vía avión, ¿ya? De hecho hay un punto en el que la carretera se corta, por acá, ¿ya? Y abajo, una imagen de la cordillera blanca, esto ya es la alta cordillera, estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Fíjense cómo es completamente blanco, ¿ya? O sea, cae de cajón que ahí nada ni nadie puede vivir, ¿ya? O sea, yo los tomo a ustedes, los dejo ahí. Ya, chiquillos, el ejercicio para pasar de curso es sobrevivir una semana ahí. Nadie pasa de curso, ¿ya? Porque es prácticamente imposible. O sea, imagínense, no hay nada con qué cobijarse, no hay nada con qué construir, no hay, no sé, ni siquiera un árbol, arbustos para sacar madera y hacer una fogata, para construirme una casucha, así, con algo para sobrevivir. O sea, es blanco completamente. No hay vegetación. Es literalmente un desierto, chiquillos. Esto es desértico. Es otro tipo de desierto, evidentemente. No es el desierto que nosotros tenemos en nuestro imaginario, que es el desierto del Sahara, el desierto de Atacama, ya que tienen otras características. Este es un desierto frío, ¿ok? Que también se le da la denominación de desierto. O sea, es hermoso ver la imagen, chiquillos, pero probablemente ninguno de nosotros podría sobrevivir ahí mucho tiempo. ¿Ya? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas, chiquillos, alguna inquietud que tengan, algún comentario que hacer, algún aporte, alguna experiencia que ustedes tengan sobre estos, chiquillos. De la cordillera, profe, Cuéntame. más que un biombo es un baluarte, A ver, porque nos protege de las plagas de garrapata, que bueno, esas pasaron porque esa plaga también es del otro lado. Nos ¿ya? deja pasar los bichos como las culebras, las serpientes, la fiebre aviar, la fiebre aftosa. Ujú. Todo eso son plagas o enfermedades que están al otro lado. No nos Exacto. corresponde a esto. Exacto, por eso hablamos del tema, el tema del biombo, eso, como en el fondo es como una medida de protección, ya que nos dio, o que se nos dio naturalmente. Claro, evidentemente esas enfermedades con el paso del tiempo pasaron debido a que las comunicaciones se hicieron más simples, pero cuando no existían esos medios de comunicación, cumplía evidentemente este rol de ser de barrera, de ser como de un defensor en ese sentido para el país. Hoy en día sabemos que como todo se importa, todo se trae de afuera, van llegando estas cosas. Por ejemplo, gran parte, muchas veces, de la carne que nosotros consumimos, compramos en el súper, es importada, por ejemplo, que la traen de Uruguay, que la traen de Argentina, como decía aquí nuestro compañero Héctor, son cosas que vienen de ahí muchas veces y que llegaron acá. Por eso son plagas, porque son voy a decir, enfermedades que son introducidas al país desde un agente externo. Y es por eso, chiquillos, lo que yo les hablaba del tema de la aduana y del servicio agrícola ganadero, como lo tocábamos en forma tangencial de ladito, es tan importante porque ellos son los encargados de fiscalizar de que eso no pase, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, son tan jodidos con el control de cosas vivas o de productos de origen animal o vegetal que uno quiere pasar de un país a otro, ¿ya? Bien, vamos ahora con la depresión intermedia. La depresión intermedia, chiquillos, ustedes pueden encontrar el nombre también probablemente que hablan de cuenca o hablan de valle o también los pueden escuchar como olla hidrográfica. ¿Por qué? Porque en el fondo, imagínense que algo así, acá hay una montañita, acá hay otra montañita y acá se forma una especie de valle, un agujero, un hoyo, ¿ya? Una depresión. Y estos chiquillos que se forman acá es lo que nosotros coloquialmente le llamamos depresión intermedia en Chile, ¿ya? Por eso les digo que se ubica entre las cordilleras, en términos generales, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, ¿ya? Son las zonas que en nuestro país presentan la mayor fertilidad, ¿ya? Son donde están las tierras más fértiles, donde se desarrolló la actividad agrícola, ¿ok?
piensen ustedes que en un comienzo de la historia de Chile, cuando llegaron los españoles acá y tuvieron que empezar a cultivar la tierra para alimentarse, ellos buscaron los terrenos que tuvieran las mejores condiciones. Y para eso era que estuvieran cercanos a ríos, que la tierra no fuera arena, por ejemplo, que tuvieran, por ejemplo, eh, una superficie más o menos lisa o pareja, en la medida de lo posible que no fuera un terreno muy accidentado, para que el agua fluyera de una buena manera. Y así fue como se fueron ubicando en estos valles, en estas depresiones, en estas cuencas. De hecho, en el caso chileno, gran parte de la población de este país vive en cuencas. Piensen que la principal cuenca del país es la cuenca de Santiago, donde viven 6,5 millones de personas, ya que es la región metropolitana. En el caso de ahí hacia el sur, las Rancagua, Talca, ya, Chillán, son todas zonas que están en estos valles, en estas cuencas, y son capitales regionales, son las ciudades muchas veces más pobladas dentro de su división administrativa. ¿Okay? Quizá hacia el norte, por ejemplo, quizá no ocurre de la misma forma, desde la metropolitana hacia el norte, donde vamos a encontrar probablemente que las principales ciudades están en la costa, pero también prácticamente un 80, 75, 80% de Chile vive en estos valles. ¿Ya? No es continua la depresión intermedia, ya, eso hay que decirlo al tiro. No es que sea una línea continua, una franja continua de depresión intermedia, no. Hay fenómenos particulares como los valles transversales, ya, que son propios de la región de Coquimbo y que también se dan en la región de Valparaíso hasta aproximadamente la altura del río Aconcagua, o sea, es que está acá cerquita. ¿Ya? De hecho, el Valle de Quillota nosotros lo podríamos considerar el último valle transversal, hasta cierto punto. Porque de hecho, si yo salgo, miro alrededor de Quillota, me voy a dar cuenta que estoy encerrado. Tengo cerros por todo alrededor y no tengo esta idea de un corredor con una entrada y una salida. O tengo una salida muy chiquitita. Pero prácticamente si yo miro, gran parte estoy encerrado, rodeado por lo que es cerros. ¿Ya? Eso define un valle transversal. ¿Ok? Y después esto vuelve a una continuidad en la región metropolitana y su final está aproximadamente dado en la región de los lagos, en la zona de Puerto Montt, ya de ahí Puerto Montt hacia abajo, encontramos que gran parte del territorio ya está atomizado, está dividido, fragmentado en un montón de pequeños islotes, islas, ¿ya? Y no tenemos esta continuidad de depresión intermedia. De hecho, vamos a borrar acá, para que se hagan una idea de lo que es un cordón transversal o un valle transversal, es algo así. Si normalmente las montañas están de esa forma, y aquí tengo el valle entre medio, en un cordón transversal ocurre esto. Están en este sentido. Y aquí se forma el valle. Que es una situación similar a la de Quillota. Si yo miro, en este caso, el sentido este-oeste, voy a ver cerros, pero generalmente las salidas de Quillota están en un sentido norte-sur. ¿Ya? Y eso se le llama un valle transversal. ¿Ya? De hecho, si yo siguiera el continuo acá del valle de Quillota y siguiera el continuo del río Aconcagua, ¿el río Aconcagua dónde termina? Chiquillos. ¿En la desembocadura con profe o no? Exacto, en la desembocadura en Concord. O sea, tengo una salida continua hacia el mar. Si yo sigo el caminito del río, salgo al mar, efectivamente. No tiene en este sentido, digamos, de norte-sur el valle, sino que el valle está en un sentido este-oeste. A eso se le llama un valle transversal, ¿ya? Que atraviesa el territorio. Y Quillota podríamos decir que es un buen ejemplo de un valle transversal. El valle de Limarí, el valle del Elqui son ejemplos también de valles transversales, ¿ya? Lo cual genera que tenga condiciones atmosféricas particulares y también se le dé muy bien el desarrollo de la agricultura, porque está atravesado por un río, y ustedes saben que los ríos son fuente de vida. Yo puedo desviar un poquito el río acá, hago un bracito y puedo en el fondo cultivar mi lechuguita, mi papa, mi tomate, mi zapallo y así tener alimento, ¿ya? Por eso es tan interesante el fenómeno de los valles transversales en cuanto en cuanto a la comprensión de lo que es la depresión intermedia, ¿ya? Como dijimos, ya comienza a desaparecer en la región de los lagos y hay grandes urbes, ciudades que se ubican dentro de esta depresión intermedia. La más relevante es Santiago, ¿ya? O la región metropolitana en su conjunto, porque ustedes sabrán, mis queridos chiquillos, que la región metropolitana no tiene salida al mar, ¿ya?
La región metropolitana es como Bolivia, no tiene salida al mar. De hecho, si nosotros vemos un mapa a nivel de división administrativa, nos vamos a encontrar con algo de esta índole. Fíjense que esto fuera Chile, la región de Valparaíso va ahí, y la de Valparaíso va así. Y aquí choca con la provincia de San Antonio, que está acá, choca con una parte de la región de O'Higgins. Y aquí en la región de O'Higgins, de aquí lo que quedó sin salida al mar, esto que quedó acá sin salida al mar, es la región metropolitana. ¿Ya? Y por eso los santiaguinos o la región metropolitana no tiene salida al mar. De hecho, por aquí ellos tienen la cercanía de la desembocadura del río Maipo, por ejemplo, que desemboca a la altura de Santo Domingo más o menos, y ese es el río principal que sale de la región metropolitana y llega a lo que es el mar. El Mapocho es un río que después se junta con el Maipo, salen juntitos, de la mano. ¿Ya? A ver qué dice el chatcito. Bolivia, ¿hace cuánto no tiene mar? Bueno, eso lo vamos a ver cuando lo hablamos en la clase de Historia de Chile hace como 2 o 3 semanas atrás, Franco, y Bolivia perdió su salida al mar al final de la Guerra del Pacífico, ¿ya? En 1884 ya no tenía salida al mar y después cuando se firma el Tratado de 1903, 1904 por ahí, 1903 creo que, eh, se sella en el fondo la cesión definitiva de lo que fue la Franja del Mar de Bolivia, que era la zona del litoral, lo que hoy en día nosotros conocemos como la región de Antofagasta, aproximadamente. ¿Ya? Aquí dice el chatcito. ¿Ya? Sí, más o menos como un poquito más de 100 años. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, chiquillos, la idea en términos genéricos de lo que es la depresión intermedia. Aquí tenemos la idea de un valle transversal. ¿Ya? Esto probablemente sea la región de Coquimbo. Es interesante ver, chiquillos, cómo las montañas están secas, o sea, son generalmente las montañas de esta zona de la región de Coquimbo tienen una vegetación caduca, ¿ya? Que en el fondo son arbustos, pastizales que en época de calor se secan, ¿ya? Por las temperaturas. Y aquí tenemos un valle verdecito que probablemente sea, no logro ver bien qué estarán cultivando, no tiene pinta de ser viñedo, pero sí probablemente algún elemento de carácter agrícola. Son Puede ser, viñedos, profe. ¿son viñedos? Seguro, yo no, Sí, ya, mira tú, yo no tengo sí, idea yo de, los conozco. ya, Son entonces, del Valle de Copiapó. ya, bien, aquí tenemos un experto en viñedo, no puede decir, yo no tengo idea, de hecho a mí ni siquiera me gusta el vino, eh, pero son viñedos entonces, ya, aquí tenemos, chiquillos, que es una actividad, bueno, cae también, es bastante probable pensando en que es una actividad importante en la región de Coquimbo, lo que es la industria pesquera, ¿ya? Así que tiene bastante sentido lo que dice nuestro compañero, yo no tengo idea, y así que no me meto. Y aquí tenemos otra idea de otro estilo de valle, otro tipo de cuenca, que aquí en este caso probablemente sean más cercanas al sur, eh, porque aquí vemos que hay mucha agua, ¿ya? Probablemente aquí vaya lo que es un río, o un curso de agua, o algo por el estilo, porque se ve mucha agua ahí y algunos como planchones de tierra. Fíjense en la vegetación, se nota que son lugares completamente diferentes. Esto tiene pinta también de ser bien al sur por el tema de las nieves que hay en la cima, ¿ya? Probablemente esto sea aquí entre mucha agua en determinada época del año. Eh, y ahí tenemos, chiquillos, ejemplos de algunos elementos de la depresión intermedia, ¿ya? Hasta ahí, chiquillos, hasta lo que hemos hablado en el momento. Dudas, consultas, preguntas, chiquillos, inquietudes. Nada, chiquillos, nothing, nothing. Sino para seguir avanzando. Ya, no hay consultas, chiquillos. Maravilloso. Bueno, la cordillera de la costa. La cordillera de la costa, chiquillos, es otra de las formas de relieve. También abarca gran parte del territorio nacional, pero no en su totalidad. Tiene una menor altitud que la cordillera de los Andes. La explicación que se da generalmente, dan los geógrafos, los geólogos, para decir por qué es de menor altitud, tiene que ver principalmente con la edad de la cordillera de la costa. Es una cordillera de mayor edad que la de los Andes, por lo tanto ha estado muchos millones de años más expuesta
a los elementos, al viento, a las precipitaciones, al agua. Todos esos elementos que yo acabo de nombrar, el viento, las precipitaciones, el agua, tienen efectos de erosión, son erosivos, ¿ya? Y van a ir desgastando lo que es esta cordillera. La fueron desgastando a tal punto que le fueron sacando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y le comieron gran parte de su altura y de su forma original, y eso que le fueron quitando fue depositándose en los valles, en las depresiones intermedias, formando una capa de sedimento, y hacia el lado de la planicie litoral también ayudando a rellenar lo que es el borde costero. ¿Ya? Es por eso que tenemos en algunos casos planicies litorales que son más extensas y otras que son acantiladas. ¿Ya? Va a influir mucho en los aspectos de cómo influyó, perdón, la erosión y lo que es las precipitaciones. ¿Ya? Se ubica físicamente entre las planicies litorales y la depresión intermedia, ¿ya? Están estas dos formas. Nace en el extremo norte, chiquillos, en la frontera con Perú, en un cerro que nosotros cuando éramos estudiantes nos reíamos mucho de su nombre, que era el Cerro Camaraca. No me pregunten por qué le pusieron ese nombre, pero era el nombre que se le colocó, y evidentemente cuando éramos chicos nos causaba risa el nombre, y termina en la península de Araitao, ¿ya? Bien al sur del país. En el fondo, prácticamente todo este Chile que no está atomizado va a presentar cordilleras de la costa, ¿ya? Entendiendo también las excepciones donde hay valles transversales, que ahí en el fondo las cordilleras se fusionan, ¿ya? Y dan una formación completamente diferente. ¿Ok? Y vuelvo a insistir en la idea de que es fundamental para el desarrollo de la depresión intermedia en las planicies litorales, porque fue una fuente de alimentación para estos, ¿ya? A través de los procesos de erosión se fueron alimentando tanto depresión intermedia como planicie litoral para tomar la forma actual que tienen, ¿ya? Entonces, querubines, hasta ahí, dudas, consultas, preguntas que tengan sobre esto, ¿ya? ¿Ustedes qué conocen de la cordillera de la costa? O mejor dicho, ¿qué cerro hiperrequete contra famoso para nosotros de la quinta región ustedes conocen de la cordillera de la costa? Un cerro que una de sus compañeras me preguntó si era un volcán. ¿Qué cerro era? El que está en la cordillera de la costa. Cerro La Campana. Eso, la Campana. La Campana, chiquillos, es parte de la cordillera de la costa, también es parte de lo que se llama la reserva de la biosfera, no, el Parque Nacional La Campana, la reserva de la biosfera es Peñuelas, con la Campana Peñuelas creo que es la reserva de la biosfera que existe, ¿ya? La Campana, que es parque natural y ustedes lo pueden ir a visitar cuando no se esté en contexto de pandemia. Ahí hay una fotito. Chiquillos, pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez han podido subir la Campana? Yo nunca la he subido, pero conozco a alguien que la subió. ¿Ya? Me dijo que arriba temblaba. No sé, No sé qué creerle. quizá lo vio un temblor. No sé, pero me dijo que arriba era más plana. Ya. Bueno, pues. Ok. ¿Alguien más, chiquillos, que le haya subido, por ejemplo? ¿Nadie? Ya. La Campana, chiquillos, como aquí alguien escribió en el chatcito, ojalá que sea alguien que dijo que sí. Yo ni me he acercado. Ah, está bien. Está bien. La Campana, chiquillos, bueno, es un parque nacional. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, de que está a la izquierda, por si acaso, a la izquierda, es bastante verde, o sea, hay bastante vegetación. También se debe al clima, a las condiciones atmosféricas, a que la altura no es tan elevada, por lo tanto los factores como el viento, la temperatura no inciden en que no exista vegetación, ¿ya? Pero es bastante, si te das cuenta, es bastante bonita. Conversando con unas personas que la han subido, porque yo tampoco la he subido, son como con niño chico incluido, son unas 4 horas en subir y bajar. Eh, Probablemente se lo demorará un poquito menos, se lo hace a la rápida, ¿ya?
De hecho, tiene una vista muy hermosa de lo que es todo el interior de la región de Valparaíso, ¿ya? Y es uno de los grandes atractivos turísticos que tenemos como región, chiquillos, y por si alguien no lo sabía o no ha escuchado, hay proyectos, por ejemplo, industriales que lo que buscan es colocar en este parque o en estos sectores, colocar redes de alta tensión para transmitir energía eléctrica, ¿ya? O sea, algo que a todas luces, chiquillos, es una barbaridad, así que por favor, si escuchan eso y les preguntan su opinión, no. O sea, los santuarios, los parques naturales tienen que mantenerse como están porque son ejemplos de la biodiversidad que existe en el país, chiquillos. Y cada vez como seres humanos hemos ido depredando más y más y más el planeta. Estos van a ser algunos pequeños lujos que nos van a quedar, ¿ya? Así que, por favor, cuídenlo, trátenlo con amor, trátenlo con cariño, cuiden su planeta, que es el único que tenemos todavía, así que pórtense bien con él, ¿ya? Y de hecho, como datos geográficos, se ubica entre las provincias de Quillota y Margamarca, ¿ya? Creo que hay varias entradas para la campana, la más conocida es la de Olmué, que está en la provincia de Margamarca, ¿ya? Y a ver, déjame encontrar esto para mover esto acá, ahí sí. Y en la imagen de la derecha tenemos lo que es un farallón costero, ¿ya? Esta también es parte de la cordillera de la costa, pero acá la cordillera de la costa da directamente al mar, que es muy típico de la zona del norte grande de nuestro país, donde generalmente cae abruptamente la cordillera de la costa y da al mar y prácticamente no hay playa. Aquí se ve algo que puede ser un poquito más de playa, pero acá no se ve nada, ¿ya? Se dan cuenta, es un territorio relativamente, entre comillas, abro comillas, plano, ya no se ven como grandes diferencias de temperatura, bueno, de temperatura, diferencias de altura, ¿ya? En el interior, ¿ya? Pero eso es una formación geográfica típica del norte grande, ¿ya? Y nos quedaría lo que es la última forma de relieve típica de nuestro país, que es el borde costero, planicies litorales, que le llamamos, ¿ya? ¿De dónde se alimentan las planicies litorales para formar estas playas, ¿ya? Donde a muchos chilenos les gusta ir a descansar en el verano? Se alimenta, chiquillos, de la erosión de la cordillera de la costa y también de los sedimentos que va trayendo los que arrastran los cursos de agua. Recuerden que gran parte de los ríos en Chile desembocan en el mar, y cuando desembocan en el mar traen sedimentos, arrastran cosas. Por lo tanto, esto que arrastran se va a ir depositando en el fondo marino y después las acciones de las mareas, del movimiento del mar, va a ir arrastrándolo en una dirección u otra y pueden terminar dándole forma también a playas o a bordes costeros, ¿ya? Así que por eso hablamos de que tiene una doble alimentación este borde costero que se forma. Chiquillos, un momentito, que se me cayó algo. Ahí sí, se había caído el ventiladorcito que le tengo al computador. Limita esta planicie litoral con el Océano Pacífico y con la cordillera de la costa. O sea, se encuentra entre estos dos elementos, ¿ya? La franja de relieve de cordillera costa y el mar chileno o también llamado Océano Pacífico. Ahora bien, hay distintos tipos de planicies litorales, chiquillos, no todas son iguales. Hay algunas que son acantiladas, aquí me faltó una al final. Vamos a escribirla al tiro, acantilada, aquí me equivoqué, ¿ya? Esa acá es acantilada, ¿ya? Escribí mal. Acantilada, ¿ya? Es acantilada, tiene acantilado, o sea, es decir, cae abruptamente al mar y no se forma la playa. Hay algunas que son en terrazas. ¿Qué significa eso? Que en el fondo tengo acá la salida al mar, aquí está la cordillera de la costa, viene la salida al mar, aquí llega el mar, avanza, 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 avanza y después cae, ¿ya? Entonces yo puedo avanzar unos 10 metros hacia adentro del mar caminando, puedo tocar arenita, pero bajo, pasaditos esos 10 metros probablemente ya no voy a sentir nada bajo mis pies, ¿ya? Y por último, hay algunas que son más extensas hacia el interior, significa que yo puedo caminar un poquito más, son más de este estilo, y puedo caminar quizá unos 10, 20 metros hacia adentro del mar y todavía tener mis piececitos tocando tierra, o tocando fondo marino, mejor dicho, ¿ya? Que son las menos. En cuanto a las corrientes marinas, ya habíamos hablado un poquito la semana pasada, si no me equivoco, habíamos explicado un poquito que
hasta la región de Valparaíso prácticamente, un poquito más arriba quizás, tenemos corrientes frías como que vienen marcadas por la corriente de Humboldt, por eso el agua de mar desde la región de Valparaíso hacia abajo es más helada, ¿ya? Y ni siquiera en verano nos atrevemos a estar mucho tiempo en el mar. En cambio, en la zona norte de Chile tiende a ser más cálida, porque ahí entran corrientes que vienen desde el Ecuador, ¿ya? Que son corrientes de carácter cálido, los cuales hacen que las temperaturas sean más agradables del mar, inclusive uno pueda entrar a nadar en la noche o en invierno sin mayor problema y no termina matándose de frío, ¿ya? Eso es en cuanto a las corrientes marinas. Y también, chiquillos, la planicie litoral tiene una importancia económica súper grande para nuestro país, ¿ya? Pensemos primero en el turismo, ¿ya? Todos sabemos que en verano al chileno promedio le gusta ir a la playa. Y se va a la playa, y generalmente ¿dónde va? Viña, Valparaíso, La Serena, Coquimbo, o más hacia el norte se va quizás alguno más que le guste más las zonas extremas, ¿ya? Pero al chileno le gusta ir a la playa. Va a la playa y se ha desarrollado, gracias a eso, toda una actividad turística en las zonas costeras, de restaurantes, de hoteles, de hostales, de otro tipo de servicios de entretenimiento, por ejemplo, como parques de aventura, ¿ya? Eh, que dan recursos a la región y a la gente que vive en la región. Recuerden que uno de los grandes miedos que había con este bicharraco terminado en 19 era los impactos que iba a tener en la economía, en la época de verano, en el turismo, y por eso se dieron permisos de vacaciones, ¿ya? Hoy en día estamos pagando el precio de esos permisos de vacaciones, pero se dieron. Y la gente pudo salir, pudo veranear en la medida de lo posible, evidentemente no igual que en un año normal, ya también se vio afectado lo que era el turismo extranjero. Recuerden que, por ejemplo, la zona de Viña, sobre todo Reñaca, se vuelve la embajada argentina en Chile durante esa época, y es un milagro encontrarte un chileno o estacionamiento con autos chilenos lleno de autos argentinos. Eh, y en otras zonas del país pasa exactamente lo mismo. A eso tenemos que sumarle la industria pesquera, ¿ya? O lo de la actividad pesquera, más que hablar de una industria, donde hay una pesca que es artesanal, que es la pesca de caleta, a la que generalmente nosotros accedemos cuando vamos, por ejemplo, a comprar a Caleta Portales, al Membrillo, ¿ya? O vas a Orcón a comerte un pescadito, no sé, ¿ya? Y ahí hay un tema re interesante que surge, que es, chiquillos, que nosotros, a pesar de tener tanta costa, de tener grandes extensiones de playa, no somos un país con vocación de mar, ¿ya? Por ejemplo, nuestra alimentación no está tan incorporado, por ejemplo, el consumo de pescado y mariscos, ¿ya? Estamos acostumbrados a comer carne de vacuno, cerdo, pollo, algunos comerá carne de equino, carne de caballo, ya que también se come, pero no estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer 2, 3 veces por semana pescado y marisco, como si lo hacen por ejemplo, nuestros hermanos del Perú, ya que ellos están acostumbrados a comer prácticamente todos los días pescado, pues chiquillos, y a pesar de que tienen una proporción de costa menor que la nuestra, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un tema bien interesante que pensar en el fondo, que es cómo nos enfrentamos y cómo abordamos al mar, ¿ya? De hecho, como ustedes también deben saber, ha existido todo un tema con la ley de pesca en este país en cuanto al cuestionamiento de su legalidad, cómo el mar chileno se le entregó a unas pocas familias para que pudieran explotarlo a sus anchas, ¿ya? Afectando sobre todo a lo que es al pequeño pescador, al pescador artesanal, al pescador de caleta, ¿ya? Y también hay una actividad portuaria importantísima, chiquillos. Todavía gran parte de las mercancías del mundo se mueven vía mar, ¿ya? Por ejemplo, los vehículos que compran y que llegan a las automotoras, todas llegan en container, no llegan en avión. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Ya, por ejemplo, las cosas que se compran en las grandes cantidades de productos que trae el retail, también muchas de ellas llegan en containers, vienen en barco, no vienen en avión. Entonces el puerto, la actividad portuaria que está ligada al mar, por lo tanto está relacionada con la planicie litoral, es fundamental, ¿ya? Y por eso tenemos puertos industriales donde se exportan y se importan productos, siendo el más relevante el caso de San Antonio, que es el puerto industrial donde llegan grandes cantidades de containers, de carga, ¿ya? También Valparaíso, pero Valparaíso yo diría que ya está en un peldaño un poquito más abajo en cuanto al volumen que recibe,
de carga. Tenemos también un puerto por el cual nosotros podemos exportar o trasladar los recursos minerales, ¿ya? Hay puertos, sobre todo en la zona norte, que pueden transportar los minerales que se extraen, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el puerto de Quintero, en la región de Valparaíso también, Quintero, la zona de Quintero Ventana, donde llegan, por ejemplo, llega el gas licuado, llega en estado líquido en los buques metaneros y se hace todo el proceso para convertirlo en el gas licuado que tú le compras al camioncito de abastible Lipigas, ¿ya? Lo mismo ocurre con el petróleo, también llega ahí gran parte del petróleo que después es procesado y se distribuye a las empresas que se dedican a la venta de combustible. También está el puerto de Valparaíso, que sigue siendo importante, ahora también tiene una relevancia turística, ¿ya? Donde llegan los cruceros y se bajan ahí los gringos y los europeos a recorrer Valparaíso, donde su primera impresión es que llega un lanza y le roba la cámara de fotos. Típico chileno, ¿ya? Lo que sí, tengo mis dudas, yo no recuerdo si, bueno, me acuerdo que en Viña estaba la refinería o había una planta de tratamiento de la Copec, pero no recuerdo si el puerto estaba ahí, ¿ya? Así que quizás la gente de más edad que se pueda acordar, quizás me podrá corregir o no. Pero yo recuerdo que en La Salina había una planta procesadora de la Copec, pero no recuerdo si el puerto estaba ahí cerquita o no. Quizás si alguien se acuerda, me corrige, si no tendré que buscarlo yo por mi cuenta porque no me acuerdo de eso. ¿Ya? Pero ahí tenemos actividades como el turismo, la pesca y el ámbito portuario, ¿okay? Que son propias también de estas planicies litorales. Bien, chiquillos, hasta aquí, dudas, consultas, preguntas sobre esto, alguna inquietud, algún aporte. Vamos a ver qué dice el chatcito. Hola Miguel, mira, fue el profe Víctor. No hay dudas, chiquillos, no hay consultas. Ya, entonces vamos a ver unas cuantas fotitos. Ahí tenemos la imagen, arriba a la izquierda tenemos la imagen de un farallón costero, que son estos acantilados que caen, y donde prácticamente no tenemos playa, ¿ya? No hay una playa así como uno se le imagina, donde tiras la toallita, te echas guatita al sol a tomar ahí el solcito, o estás mirando a tu hijo o tu hija si ya eres padre, que se está nadando como que no se meta muy adentro. No, no hay ni siquiera donde jugar una pichanga de fútbol playa, o jugar paleta, o sea, fome. Al lado, en la parte superior derecha, tenemos una imagen del norte chico. En el caso del norte chico, se dan cuenta que cambia el color de las aguas, es otro tipo de arena, ¿ya? Son, como vuelvo a insistir, son temperaturas un poquito más cálidas, ¿ya? En cuanto a la temperatura del agua. Y abajo está la que todos conocen, que no requiere presentación, chiquillos, que es Reñaca. De verdad, yo vuelvo a insistir, se convierte en una provincia de Argentina en verano, Reñaca. Es un milagro encontrar un chileno. Eh, y de hecho, si me preguntan, honestamente, yo no encuentro ningún brillo a Reñaca como playa. Es como bastante es bonita la vista que tiene, pero no es una playa apta para el baño. No es, digamos, que las aguas tampoco sean, no son aguas cálidas, ¿ya? Hace bastante frío. De hecho, uno pasea por Reñaca en la mañana, en la tarde o en el atardecer, por ejemplo, en verano, igual te termina dando frío, tienes que colocarte el polerón, así que yo le doy un dedito para abajo a Reñaca. Y es más que nada como la moda o porque está en Viña, ¿ya? Va por ahí en el fondo el valor agregado que tiene porque está en Viña, y Viña tiene como cierto estatus a nivel social, ¿ya? Y esta sería, chiquillos, la pregunta esencial. Ya sé que alguno creo que ya me la envió, el que no la ha enviado, aquí está. Dice, ¿cuáles son las 4 formas de relieve que existen en el territorio nacional? Fondo, nómbralas, ¿ya? Y ojo, y aquí está la pillería, o más que pillería, es como la exigencia extra que te estoy dando. Nómbrala en sentido oeste a este. Eso significa oeste, este. O sea, parto de acá y termino acá. Eso es el único cuidado que tienen que tener.
¿ya? Partir del oeste y terminar en el este. Esa es la única exigencia que tiene la pregunta esencial que tienen que responder, chiquillos. Es bastante simple, no es para nada compleja, no es para nada del otro mundo. Así que, chiquillos, espero que lo puedan hacer lo antes posible. Tienen hasta las 4:10 más o menos para desarrollar esto, porque la encargada de convivencia y tutora de su curso, la señorita, para mí sigue siendo señorita, la María Fernanda, me pidió que le diera 5 minutitos de mi clase para conversar algo con usted. Así que, chiquillos, aprovechen estos 3 minutitos que van quedando para que lo puedan desarrollar, ¿ya? Y ahí cuando llegue María Fernanda, chiquillos, le daríamos el pase para que ella pueda conversar con ustedes, ¿ya? Ya estoy aquí, profe, así que cuando terminen me avisa. Ya. Entonces, chiquillos, como está acá, aprovechando entonces para que tampoco perder o no tener tanto tiempo libre, chiquillos, mensajes, palabras al cierre típicas mías. Por favor, las preguntas esenciales para aquellos que nos las han enviado lo antes posible. Recuerde que tiene plazo hasta el día viernes 9 para enviarla y seguir optando la nota máxima, ¿ya? Que es 7,0. De ahí probablemente, por no decir, van a correr algún descuento en las notas, o sea, va a bajar la calificación máxima. Eso por un lugar, chiquillos, a los que están presentes, que son 22, bueno, deben ser 19, 20 por ahí, agradecerles, chiquillos, la asistencia, la participación, los aportes, chiquillos, las correcciones que hagan, me parecen excelentes, chiquillos. De eso se trata, en el fondo, hacer una clase, que no sea solamente uno explicando, sino que ustedes también puedan aportar de sus experiencias, que son sumamente valiosas. Y, por último, recordarles, chiquillos, el tema de la activación de sus correos institucionales, por favor. Recuerden que es súper, 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 hiper, mega, requete contra importante para nosotros, porque probablemente en un tiempo no muy lejano comenzaremos a trabajar íntegramente con Classroom, ya, y con toda la suite de Google, y para eso va a ser necesario que ustedes tengan su correo institucional, ¿ya? Voy a dejar por mientras la pregunta esencial ahí en la visa, en la pantalla, o necesitas proyectar algo, Feña, y necesitas que saque la pregunta. Correo institucional.